Y ya estamos listos como cada martes con el maestro Julio Hernández Astillero. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Bien, Enrique, mucho gusto en saludarte. Dicen los economistas que en este aspecto lo único seguro es la incertidumbre. Sí, bueno, pues lo que sucede es que ahora hay quienes se quejan de la polarización, Enrique, y más que eso pareciera que estamos como en una especie de trastorno bipolar en la política y en la sociedad mexicana. En términos políticos, la administración que entra este sábado de Andrés Manuel López Obrador, con fuerza, manteniendo niveles de aceptación según las encuestas tradicionales, aceptables. En algunos casos hablan de que ha habido alguna reducción de la aceptación popular, con una encuesta peculiar de fin de semana que le aprobó sus 10 programas básicos con una elevadísima cuota de más del 90%. 9 de cada 10. Así es, que es pues atípico, digamos. Pero bueno, aquí mientras se consolida esa visión política y el poder político de López Obrador, al mismo tiempo lo que está condicionando es el poder económico. Y hoy la bolsa, el dólar, las inquietudes, la incertidumbre, las turbulencias, las preocupaciones de los empresarios y los inversionistas están condicionando lo que va a suceder en términos políticos. Ayer fue un día muy movido en ese sentido, con una caída de la bolsa de valores de más del 4% en cuanto a sus acciones, el peso frente al dólar que llegó casi a los 21 pesos por la moneda estadounidense, y esto en un marco en el cual sale Carlos Ursúa, el futuro secretario de Hacienda, a anunciar el paso de un López Obradorista pleno como es Gerardo Esquivel hacia ser el candidato a subgobernador del Banco de México, en una medida que se busca que le dé tranquilidad a estos mercados que siguen siendo el factor de presión y de constreñimiento del proyecto político de López Obrador. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una enorme preocupación acerca de los cambios que pueden significar menores márgenes de ganancia en un sistema de explotación brutal que ha habido en México por parte de compañías mineras, por parte de las comisiones bancarias, de muchos aspectos que requieren corrección y que sin embargo obviamente esos mercados están haciendo todo lo que les conviene, pues para tratar de advertir de los riesgos en caso de que hubiera una política económica diferente. ¿Cómo deberían generar confianza teniendo un trabajo como el que va a tener Carlos al cargo de Hacienda y que de repente en el Congreso vengan propuestas, ya sea por las comisiones o ya sea por el PT que te sacó lo de los afores, que de repente desestabilizan todo esto? Sí, es que ahí es donde te digo que parece que estamos en un trastorno de bipolaridad. Por un lado, el equipo económico de López Obrador, pues mimetizándose con el equipo económico de Enrique Peña y con el neoliberalismo clásico, el que era tan denunciado en los mítines, en las campañas, la mafia del poder, los grupos de explotación económica. Ahora Ursúa habla en los mismos términos de esos grupos. Hay un acompasamiento económico del peñismo y el neoliberalismo con el obradorismo, pero al mismo tiempo en las cámaras, pues lo que hay son los grupos que de manera natural, no creo yo que deba haber ningún impedimento para que haya propuestas e iniciativas de cualquiera de los senadores o diputados. Una cosa es que las propongas y otra que se aprueben. Claro. Las cámaras están llenas, y lo sabemos, de infinidad de propuestas, iniciativas de toda índole, escandalosas algunas de ellas en sus términos, pero que simplemente no avanzan. Y rápidamente, ¿qué se ganó y qué se perdió con esta consulta? Pues se ganó por una parte la confirmación o reafirmación del proyecto político de López Obrador. No es que fuera una consulta, ni en términos jurídicos, ni netamente de la ciencia demoscópica, de lo que son los términos en los que se hacen estas consultas tradicionales, pero es una forma de reafirmar el proyecto. ¿Qué se perdió? Se desgasta la visión de la consulta y la democracia participativa cuando no es tan confiable un ejercicio de este tipo. ¿Habrá que tener miedo de qué es lo que nos va a volver a preguntar para que digamos que sí? Bueno, el compromiso que hay es de que las próximas consultas sean realizadas ya por el propio INE en términos distintos, y esperemos que en estas haya confiabilidad plena en el proceso y en los resultados. Maestro, como siempre,
Muy buena mañana. Gracias, Enrique. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.